Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la oclusión, que es ver cuándo está indicado colocar un guarda oclusal. Entonces la literatura nos dice que está indicado poner un guarda oclusal cuando hay desgastes oclusales, cuando hay excesiva movilidad dentaria, cuando hay ruidos de la articulación, cuando hay limitación de la apertura o de movimiento, cuando hay dolor facial, cuando hay contractura de la musculatura mandibular haciendo difícil o imposible la manipulación, cuando hay algunos tipos de empuje lingual. Entonces yo le preguntaría al doctor Vallejo que me diga un indicativo de guarda oclusal, porque eso les tiene que quedar bien claro. Dígame un indicativo de guarda oclusal, doctor Vallejo. Desgastes oclusales. Otro, Ricardo. Otro, doctora. Cuando hay bruxismo. Otro, Toño. No. No. No, los ronquidos no tienen que ver nada con la oclusión. Otro, Marilena, chica. ¿Dolor qué? Dolor articular. Otro, doctor. O sea, todos estos debemos ser expertos en ver esto. Esto que pone la literatura como indicativo para colocar un guarda de miorrelajación. Aquí lo vemos, miren, desgastes oclusales. Está indicado poner un guarda oclusal. Vean aquí los desgastes, los bordes incisales. Vean aquí, es obvio y clara las interferencias a nivel de los molares. Excesiva movilidad dental. Oiga, doctor, en el último año se me han abierto estos espacios. Bueno, lo más probable es que ya sea un rechinadientes y que hay movilidad porque el nivel de hueso ya se ha ido perdiendo por la misma maloclusión. Ruidos de la articulación. Doctora, cuando abro me truena, me duele. Entonces los dentistas debemos tener siempre en el consultorio un estetoscopio para oír ruidos articulares. Limitación a la apertura. Sabemos que nuestra articulación debe de abrir mínimo 5 centímetros. Entonces, si un paciente vemos que abre apenas un par de centímetros, tiene limitación, estará indicado poner un guarda. Cuando hay dolor facial, dolor frontal, dolor de cabeza, dolor de migrañas, está indicado poner un guarda. Y cuando hay contracturas musculares, ¿verdad?, hay que poner un guarda. ¿Cómo definimos una contractura? Dice que es el estado de gran resistencia fija al estiramiento pasivo de un músculo. Dice, resultante de la fibrosis de los tejidos que dan apoyo a los músculos o a las articulaciones o de trastornos de las fibras musculares. Entonces acuérdense que debemos de ser expertos en palpar toda la musculatura de la boca para localizar precisamente dolores musculares. Entonces, yo opino que aquí ya no es indicativo de colocar un guarda. Aquí ya es demasiado tarde. Nosotros deberíamos de poner los guardas para evitar que haya desgastes oclusales. Debemos de colocar guardas para evitar excesiva movilidad. Debemos poner guardas para evitar los ruidos de la articulación. Debemos de poner guardas para evitar que haya limitación de la apertura. Debemos de poner guardas para evitar que haya dolor facial. Debemos de poner guardas para evitar contracturas musculares, ¿verdad? Y para evitar toda esta problemática. Quiere decir que aquí ya es, en mi opinión, demasiado tarde para colocar un guarda. Quiere decir que un paciente, para que llegue a estas condiciones, ya tuvo que haber pasado por muchos colegas dentistas o muchos especialistas que nadie le dijo cuándo, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros debemos de colocar guardas más bien preventivamente para evitar que suceda todo esto, porque efectivamente
Bueno, aquí lo bonito hubiera sido que no se hubieran presentado estos desgastes, que no hubiera perdido, que no hubiese problemas. Aquí igual, pues quiere decir que aquí ya es demasiado tarde. Entonces quiere decir que si nosotros o nuestros colegas dentistas de práctica general supiesen un poquito más, tuviesen una inquietud más de palpar las articulaciones a temprana edad, hay mucha gente jovencita, hay niños ya disfuncionados, gentes de 12, 13 años disfuncionados y con problemas. En pláticas con otras gentes que se dedican al dolor facial, nos hablan y nos lo han externado así, que a veces los entones en los niños sin dientes, las caídas, recuerden que a esa edad los centros importantes de desarrollo de la mandíbula es puro cartílago. Es que un sentón, una caída puede hacer que ese cartílago ya empiece a tener una mala dirección de desarrollo y ya se está construyendo ahí la futura disfunción de un niño. Entonces quiere decir que a cualquier edad, a cualquier paciente que llega a nuestros consultorios hay que estarlo palpando, preguntando, manipulando acerca de todo lo que produce disfunción y que más bien tendremos que tratar a la prevención. Ya cuando fue demasiado tarde y que nos llegaron como los acabamos de ver, bueno, ya no nos queda otra más que empezar nuestra terapia, además de la historia clínica y de hacer un diagnóstico diferencial, idealmente usando el mapeo del doctor Mariano Rocabado. Estará indicado la construcción de un guarda. Y normalmente el primer guarda que se prescribe es el de miorelajación. Y vamos a ver que hay dos maneras de hacer guardas, los guardas directos y los guardas indirectos. Los guardas directos dice que son elaborados a partir de acetatos rebasados y ajustados directos en boca, que así fue como yo aprendí, pero hay los indirectos que pueden ser elaborados a partir de un acetato pero rebasados y ajustados en un articulador semiajustable, o son como los hacemos nosotros, encerados, ajustados y checados en un articulador semiajustable y enmuflados. Entonces quiere decir que cada quien, de acuerdo al entrenamiento que ha tenido, es el tipo de guardas que hacen. Nosotros, después de haber empezado por estos que dejan mucho que desear desde el punto de vista determinado, que quedan poco porosos, ¿sí? Una pregunta. Un día vi uno de PVC con acrílico, como que lo pusieron acrílico rápido, lo pusieron. Sí, de hecho vamos a hablar, esa es la manera de hacerlos directos. Ahorita vamos a ver cómo se hace un guarda directo, es lo que tú acabas de describir, a partir de un PVC rígido del 60, después se le pone y se rebasa con acrílico para darle las características de máxima oclusión y después hace la guía anterior. Entonces hay muchas maneras de hacer guardas, pero decíamos que si es un aparato que deba de estar en boca varios meses, como lo vimos en los testimonios, desde mínimo decimos que 4 meses, tenemos pacientes hasta de 1 año y medio, de 1 año 9 meses con un guarda oclusal para después hacer un diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces, variable el tiempo que tiene que estar en boca, entonces quiere decir que mientras mejores características determinado tenga ese guarda, va a estar mejor. Si es un guarda que no admita olores porque está poroso, va a ser mejor. Si es un guarda perfectamente pulido porque está hecho de una sola pieza, es mejor que si está hecho de 2 o de 3 piezas. Y si va a durar mucho tiempo en boca, pues más vale que lo hagamos bien. Y sobre todo, si lo van a cobrar bien, pues tiene que estar bien presentado. Entonces vamos a empezar cómo se hacen los guardas indirectos. Los guardas indirectos, bueno, tenemos que partir de tener una muy buena impresión de la boca, exentos de burbujas, que salgan bien las partes distales de los segundos molares, y tener un PVC del número 80, que es como lo recomienda el doctor Roth, un acetato rígido del número 80. Y lo primero que tenemos que hacer, vamos a recordarles que todos los acetatos que venden comercialmente vienen protegidos con papel para que no se rayen. Entonces lo primero que tenemos que hacer al acetato es quitarle una hoja o las dos si trae de los dos lados,
para que nos quede el acetato como cristal. Después se debe de hacer una base de acetato que, como es muy grueso en una máquina de vacío, tienen que dejar que cuelgue lo suficiente para que quede bien caliente, y cuando lo bajen a la platina haga y registre perfectamente toda la retención. Entonces esta es quizá la parte de los guardas indirectos, es cómo está trabajado el PVC del 80. Y este PVC, una vez que lo enfriaron, lo deban de recortar libre de las áreas de retención, y que sabemos que en las partes posteriores decimos que es 1/3 de la corona clínica, en los bordes incisales, y lo debemos de recortar. Y lo pueden recortar de muchas maneras. Nosotros lo recordamos con discos de carborundum, que es muy rápido, y lo sacamos de esta manera, no lo recortamos en la parte de adentro. Pero hay gente que esto lo hace con fresas de fisura y un motor de baja velocidad. Hay quien lo hace con un bisturí eléctrico o con un termocauterio. En fin, hay muchas maneras. Lo importante es que ustedes tengan una buena base para empezar a hacer. Y una vez que nosotros lo sacamos con el disco, ahora con el mismo disco vamos a hacer un corte a nivel medio de las coronas, o sea, arriba de donde deba de acabar, para que quede pasado, porque el corte del disco nos va a dejar rebabas. Y entonces, una vez que ya lo tenemos cortado a medio diente de todos, lo sacamos con un cuchillo, nada más por la parte bucal. Y esto es lo que nos queda. Estas son las rebabas que hay que ahora eliminar con una tijera. Y vean la parte de adentro, la del paladar, no la cortamos con el disco porque cuesta mucho trabajo, simplemente lo sacamos y vean, aquí está. Después con la tijera cortamos aquí unos 5 o 6 milímetros y cortamos toda la rebaba para que quede ahora la base de acetato con muy buena retención. Pero vean, ya no tiene rebabas, no tienen que pasarle una piedra, no tienen que hacer nada. Y lo importante es de que esta pieza de acetato, antes de empezar a trabajar, que vean que se retiene perfectamente en el modelo. Si no se retiene desde ahorita, están trabajando en balde, porque van a tener que rebasar directo en boca la parte de adentro, entonces ya empieza a quedar con mala textura y mala apariencia. Ya directo en boca o en un articulador, como aquí se muestra, si ustedes ponen este pedazo de acetato en un articulador, vamos a checar los contactos oclusales con un papel de articular, y vamos a ver que en las partes anteriores ese papel se desliza. La única parte donde contactan es en las partes posteriores. Entonces quiere decir que por eso no le podemos llamar guarda, porque no tiene máximos contactos. Entonces ahora el chiste estriba en darle las características de oclusión orgánica, que va a ser rebasar toda la parte oclusal con acrílico rápido, pero puesto en etapa maleable, para en el mismo articulador cerrarlo y marcar todas las huellas oclusales. Entonces quiere decir que en un godete ponen su acrílico rápido para empezarlo a trabajar. Y entonces aquí el truco que se deba de hacer es que quizá unos 5 minutos antes de hacer la mezcla del acrílico polvo y líquido, tienen que beber con el monómero, o sea, con el líquido, estar humedeciendo la superficie oclusal para que se reblandezca el acetato con el monómero, y cuando pongan la mezcla se adhiera, se haga una sola pieza. Si ustedes no lo hacen y hacen directamente el acrílico y lo ponen, automáticamente hay riesgo de que se despegue esa parte. Entonces hacemos nuestro polvo y líquido
Y ya que esté en consistencia de filamento, le empezamos a poner sobre toda la parte de oclusión, y es muy poquito lo que tienen que poner porque nada más nos interesa registrar los contactos de la cúspide. Previamente tuvieron que haber puesto vaselina o separador de yeso acrílico a los dientes antagónicos para que una vez que cierre el articulador, gracias a la vaselina o al separador, puedo abrir y ver que efectivamente ya están los contactos oclusales. Este rojo es el del papel oclusal, que era el único que había. Entonces ahora, una vez que tenemos todos los contactos, lo vamos a meter a una olla de presión para que este acrílico cure sin burbujas, o sea que quede de buena textura. Y una vez que lo sacamos con algún tipo de fresón, tenemos que empezar a quitar los excedentes. Si ustedes notan, este guarda que es como salió, marcamos aquí con grafito lo único que nos interesa que quede, que son los contactos de la cúspide. Todo lo demás lo tenemos que eliminar. Y lo eliminamos con cualquiera de estos fresones. De tal manera que lo único que no puedo borrar es la huella de grafito. Y en los posteriores esta huella roja. Entonces, porque cada punto de grafito es un contacto dental, que lo que nos va a dar es el máximo contactos oclusales, como se ve en esta toma. Una vez que ya quitamos con el fresón todo eso, ahora vamos a preparar nuevamente acrílico para ahora empezar a rellenar los huequitos o reforzar el acetato en la parte media. Entonces igual hacemos nuestra relación de polvo líquido, mezclamos, queremos que esté en su base filamentosa y hacemos la parte bonita. Y hasta el guarda oclusal puesto en boca. Es un guarda oclusal que aquí lo ven, tiene los máximos contactos oclusales. Nos daba de ver los contactos de las cúspides bucales inferiores o cúspides estampadoras, en anteriores, el de los bordes incisivos, y de otro lado igual. Y que a la dinámica deba tener las características de la oclusión orgánica, desoclusiones posteriores cuando se hace una guía anterior, y a las protecciones caninas observen que no hay, que hay desoclusión posterior. A la del otro lado igual deba de haber desoclusión. El único diente que deba de contactar es el canino del lado donde esté trabajando, y en la guía anterior nada más los anteriores, y al aire todos los posteriores. Decíamos que un guarda es una prótesis que deba de replicar las características de la oclusión orgánica, que son máximos contactos oclusales, guía anterior y protecciones caninas. Los indirectos se hacen a partir de un montaje, y no estamos hablando de un montaje de oclusión céntrica, que todavía no involucramos la relación céntrica porque es un paciente disfuncionado. Entonces es un montaje con una huella de oclusión habitual, en la que hacemos encerado el guarda con las características que ustedes ven. Y en la próxima cápsula vamos a seguir y vamos a empezar con la construcción de encerado y la lista de material requerido.